Agustín Podestá es magíster en teología, ¿sí?, de la Universidad del Salvador y está especializado en historia de la iglesia. Qué bueno poder charlar con alguien que sabe mucho para dimensionar la obra de Francisco, nuestro Jorge Bergoglio, en el contexto de la historia de una institución tan ortodoxa, rígida, un papá para mí disruptivo. Pero el que sabe es Agustín Podestá. Hola Agustín, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien. muchas gracias por la presentación. Bueno, ahora vas a tener que hacer honor y refrendar todo esto con tus palabras y tu sapiencia. ¿Qué es Bergoglio en la historia de los papados? Bueno, es uno de los papas más importantes de la historia, va a pasar a la historia de la Iglesia como uno de los grandes y reformadores, ¿no? Desde el último milenio que se viene hablando mucho de reforma en la Iglesia, y Francisco es uno de los que supo levantar ese guante y llevar adelante procesos de reforma que no se veían desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Yo siempre digo esto como medio en chiste, ¿no? Si en 200 años todavía hay mundo, los libros de historia van a hablar del Concilio Vaticano II y de Francisco, ¿no? Inmediatamente, de Pablo VI en el Concilio Vaticano II, e inmediatamente van a hablar de Francisco, porque fue el Papa que supo retomar el espíritu del concilio, aquellos proyectos que habían quedado todavía por desarrollar, y los puso arriba de la mesa, ¿no? Y dijo, les recuerdo que todo esto está en el concilio y en el Evangelio. El Papa cerró 5.000 cuentas que había del Vaticano, bancarias. Hizo reformas, no sé exactamente el número, pero hizo reformas del Banco Vaticano, lo que era el Banco Ambrosiano, para sanear justamente todas las irregularidades que había. De hecho fueron presos no varias personas, inclusive sacerdotes. Fue la gran reforma que hizo, la del Banco del Vaticano. Recordemos que veníamos de todo el conflicto de Benedicto XVI, aquellos informes famosos que recibe Benedicto, y esos son un poco los que apuran su renuncia. Y Francisco fue lo primero que hizo, ¿no? Puso auditorías externas. De hecho, no tengo entendido que era una empresa, creo que de Suiza, Ujú. que nada que ver con el Vaticano, digamos, con toda la rigurosidad, y en eso sin problemas, ¿no? En todas las cuestiones institucionales, Francisco como transparencia total, y que marche preso quien vaya preso, ¿no? Y además de esto, le abrió la puerta a los homosexuales que eran marginados por la iglesia conservadora, dijo que Dios le abre la puerta a todo el mundo, que Dios es padre y como padre no va a dejar a nadie afuera. Eh, no sé, a mí me parece que Bergoglio, pero te lo pregunto a vos, Agustín Podestá, es finalmente el pastor más cercano que yo he visto, al menos tengo 58 años, a Cristo, que era un hombre que vivía en la humildad, con sus sandalias, no andaba con zapatos charolados rojos, ni con oro en sus paredes. Me parece a mí que el mensaje de Bergoglio es tan fuerte que la iglesia la acercó a, a la gente y la acercó a Cristo. Parece un contrasentido, ¿no? Pero yo creo que Bergoglio acercó la iglesia a Cristo porque la iglesia se había alejado de Cristo. Sí, tal cual como lo decís, ¿no? Yo cuando escucho gente que criticaba tanto a Francisco, decía, mira, tu problema no es Francisco, tu problema es el Evangelio. Digamos que por muy católico que seas, ¿no? El problema no es lo que Francisco dice o hace, sino el contenido del Evangelio, que tal como decís, fue lo que Francisco nos recordó, ¿no? Hay que vivir según el Evangelio de Jesús, hay que Tal cual. vivir al modo de Jesús. Y en una institución que tiene 2000 años, que tiene tanto crecimiento, tanto poder, inclusive, cuando Francisco dice quiero una iglesia pobre para los pobres, una iglesia cercana, una iglesia samaritana, una iglesia que sale a la calle, ya lo decía como Bergoglio, ¿no? Que sale a la calle y se accidenta, a una iglesia que se queda en la seguridad del templo y se enferma. Cuando Francisco, la iglesia como hospital de campaña, la iglesia como misericordia, la iglesia que recibe a todos, 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 lo que está diciendo es, la iglesia tiene que estar justamente en el servicio de toda la gente, de todas las personas. Y en esto, cuando hablamos, por ejemplo, de los homosexuales o de todos los excluidos, porque Francisco siempre fue a buscar a los excluidos en general, ¿no? A los presos, a los migrantes, a los más pobres, a los enfermos. Cuando Francisco va a buscar a esas personas, lo que siempre recuerda es la dignidad.
independientemente de la condición o el momento de su vida, lo que importa es la dignidad de la persona, ¿no? Poner a la persona en el centro, que esto lo dijo hasta el hartazgo, ¿no? Es el primer compromiso del Pacto Educativo Global, poner a la persona en el centro. Y una vez que reivindicamos a la persona en toda su dignidad, todo lo demás se da por descartado, ¿no? Todo lo demás nos implica justamente, como Jesús con la famosa mujer adúltera, ¿no? Que le traen para apedrear, ¿no? Bueno, Jesús pone a la persona en el centro y dice, primero miren a quién tienen adelante y después vean quiénes son ustedes, porque yo tampoco juzgo, ¿no? Bueno, eso mismo hizo Francisco con todas las personas que se encontró en su camino, inclusive con las que lo criticaban. Un gran gesto, claro, a eso voy, Agustín, un gran gesto de unidad, porque resulta que todos ahora hablamos bien de Francisco, pero aquí mismo se lo criticaba solo por el caprichoso e infantil episodio de que no venía a la Argentina. Yo dije en el comienzo del programa, gente grande, emberrinchada como chicos, ay, pero no vino a la Argentina. Y con eso no veíamos, algunos, no veían la obra magnífica de acercar la iglesia de Cristo a la gente y todo lo que Bergoglio hizo como Papa Francisco. Entonces, ahora todo el mundo postea y pone en sus perfiles y demás. Y a mí me hace acordar a Messi, ¿no? Cuando la mitad del país lo puteaba hasta que ganó una Copa del Mundo y pasó a ser un indiscutido. Bueno, ahora por fin Bergoglio pareciera ser, ya nadie se atreve, ¿no? Ahora que además alguna gente se está enterando ahora de todo lo que está haciendo. Está haciendo, mirá, hablo en presente, de todo lo que hizo. Sí, no, creo que hay que mantenerlo en presente, tal cual. Yo creo que Francisco va a llegar a las estampitas, digamos, ¿no? Francisco va a llegar a los altares como un santo canonizado, pero ojo cuando lo hagamos, ¿no? Es decir, cuando lo canonicemos, cuando lo entronicemos como lo estamos haciendo hoy, recordemos que él habló, y habló mucho, ¿no? Exacto. Esta idea de que el rey reina pero no gobierna, ¿no? Cuanto más hacemos rey a alguien, menos lo queremos escuchar, como cuando es la fiesta de Cristo Rey, digo, ojo con la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Porque cuanto más quieren hacerlo rey, menos lo quieren escuchar. Entonces con esto pasa lo mismo, ¿no? Que su magisterio quede vivo y que sigamos leyendo su magisterio y que sigamos hablando en el presente para seguirlo releyendo y que verdaderamente transforme, ¿no? Y que nos dejemos transformar por su palabra. Claro, porque si no, viste, hablamos mucho de unidad, pero empecemos por casa, porque parece que acá nosotros, no le echemos la culpa nada más a los políticos. No. Nosotros, vos y yo salimos a la vereda. Che, ¿el que piensa distinto es enemigo? Ah, no, pero yo soy diferente. Pará con las diferencias. ¿Por qué no hablamos de lo que nos acerca? Sí, o en todo caso que sea una oportunidad de evangelización. ¿Viste? A mí me cuesta mucho hablar con los que no opinan como yo, me cuesta muchísimo. Pero bueno, ahí me acuerdo, será parte de tu evolución, claro, pero nos vamos a tener que sentar a charlar con los que no Tal pensamos cual. igual. Todos a la mesa, como decía Francisco. Y que ¿no? sí. Y si es redonda, mejor. Y si la mesa es redonda, mejor, para que nadie se piensa que está a la cabecera, ¿no? Exactamente. Todos en la misma mesa, como decía Francisco, todos en la misma mesa, garantizando la unidad, superando el conflicto, ¿no? Pero garantizando la... Pero ¿qué es lo que unidad. pasa en una familia, Agustín? Yo no sé vos cómo será tu familia, qué edad tenés. Yo tengo familia, tengo hijos. Yo no pienso igual que mis hijos en un montón, o mis hijos no piensan igual que yo en un montón de cuestiones, no solamente desde la fe, la economía, la política. ¿Y qué? ¿Yo no voy a sentar a mi mesa redonda a mis hijos porque piensen distinto? Tal cual. Con la sociedad debería pasar lo mismo, que yo te voy a odiar a vos porque vos votaste a otro, o porque vos tenés otra religión. Tal cual. Pero en la medida que nos siga ganando ese egoísmo, el ego puro, y perdamos, digamos, cercanía a la esencia de divinidad que todos tenemos, más allá del Dios en el que vos creas o no creas, chao, estamos perdidos. Tal cual, yo ahí lo que digo es que sí tenemos que buscar, que creo que San Francisco fue muy hábil, en buscar cuáles son los principios básicos universales en los que tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Y de allí construir en la diferencia. Pero hay ciertos principios básicos universales en los que tenemos que coincidir. Cuando Francisco decía, ningún pibe con hambre, ningún mapuche sin tierra, ¿no? Ninguna persona sin trabajo, ningún enfermo solo, ¿no? Ningún abuelo, ningún jubilado abandonado, ¿no? Es decir, estos principios tienen que ser básicos y elementales, ¿no? Y tenemos que estar, a partir de ahí,
hay que construir, ¿no? Recordar que eso que a eso nos referimos cuando hablamos de justicia social, ¿no? Es decir, que tiene que haber una sociedad que sea equitativa, que verdaderamente busque especialmente a los que están solos, a los que menos tienen, perdón, y a partir de ahí construir en la diferencia. Perdón, ¿no? que me subo, voy a mojar el pan en tu última, en la salsa tuya. Voy a mojar el pancito porque a mí me parece que Cocina esto... para compartir. Qué grande. Muy bien, Agustín. No, porque esto que acabas de decir, ¿viste? Y la justicia social no hay que tenerle miedo, ni tiene que ser apropiada por un partido político, porque ese partido político hizo usufructo de lo que llamaba justicia social y durante muchos años tampoco lo hizo. Y había mucha injusticia social. Y esto me hago cargo yo de lo que digo, ¿viste? Porque hace rato que tenemos más de 40% de pobreza. También cuando gobernaban los que se golpeaban el pecho usando la frase nada más de justicia social, pero no hicieron justicia social. Claro, la justicia social es un principio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Claro. Los que estamos por lo menos desde el ámbito católico sabemos muy bien, y que es un elemento fundamental para el quehacer social, ¿no? Por para supuesto. La construcción de la sociedad. En esto Fratelli Tutti de Francisco es clarísimo, ¿no? Laudato Si, Fratelli Tutti, que son dos textos de los más importantes de Francisco, si no los más importantes. Fratelli Tutti, Laudato Si y Dilexit No son las tres encíclicas más importantes de su pontificado, donde Francisco insiste muchísimo en esto, ¿no? La construcción de la sociedad parte de que la justicia social esté resuelta, ¿no? Y esto es independiente de nuestra grieta argentina. Esto Francisco lo propone para el mundo entero, ¿no? Por supuesto. Después están los pormenores de cómo esto se aplica en cada sociedad, en cada contexto. Pero en esto no podemos estar en desacuerdo, ¿no? Cuando Francisco dice hay que garantizar la unidad, ojo cuando decimos, bueno, podemos no estar de acuerdo, pero sí, bueno, pero ojo que hay ciertas cosas que hay que garantizar, ¿no? O sea, absolutamente. Que un pibe pase hambre, eso no importa el partido político, el color, la bandera, mientras siempre digo esto, ¿no? Como cristianos, Exacto. si vos te enterás que hay un chico que tiene hambre, entonces no lo lograste, o sea, Sí. no llegaste, ¿eh? Y- Mirá que como cristiano te falta mucho, porque mientras haya lugares donde el reino no crezca, los cristianos tenemos tarea. Totalmente, totalmente. Bueno, me parece que hay mucho laburo por hacer como sociedad, no solamente desde el Estado. Hay mucho trabajo, como dijiste vos. ¿Sabés por qué? Porque para mí se va el último líder humanista a nivel mundial, ¿eh? No sé quién Sí, queda con estas características. Creo que se va el último líder con humanidad, que vivía, pensaba y hacía con coherencia. Yo estoy cansado de escuchar gente de discursos franceses muy bien hablados en el común, no solamente en la política. En cualquier pasillo, vos escuchás gente con unos discursos fenomenales. Ahora, ¿qué haces con tu vida? ¿Sos Todos coherente? expertos en ética, sí. Y él Todos viste, era... expertos en discutir ética, pero nadie... ¿Cómo? Todos expertos en discutir ética, Ah, claro. pero nadie pone las cosas donde hay que poner, ¿no? Tal cual, y viste, y hay que hacer el ejemplo, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Una vez le preguntaron, porque estaba dándole de comer a 10 chicos en Calcuta, ¿no? Y el periodista vino y se hizo el picante y le dice, pero madre, el mundo no va a cambiar porque usted le dé de comer a estos 10 niños. Le dijo, no, el mundo no, apenas si puedo cambiarle el almuerzo a estos chicos. Dice, pero ¿dónde están? ¿Sus 10 chicos dónde están, señor periodista? Claro. Los 10 que usted está atendiendo. Claro. Entonces, viste, somos todos fantásticos para hablar, escribir, decir, hacer. Y esto no va solamente para los que estamos en los medios de comunicación. Esto es para sacudir tu cabeza también que nos estás escuchando. Pues si no somos todos fantásticos para juzgar. Pero ¿saliste a la vereda a ver si podés ayudar a alguien a hacer algo por otro? ¿O solo estamos sacándonos la pelusa del ombligo? Bueno. Sí, yo creo que hoy se nos fue... Estoy poseído por el espíritu de Francisco. Pará que voy a salir de acá. Tranquila. Yo creo que no, pero tenés razón. Yo creo que ayer hemos perdido un líder excepcional, más allá de la creencia, ¿no? A mí me escribió mucha gente no católica o no creyente, ¿no? Ayer contándome lo que sentía, ¿no? Y en todos veía un mismo común denominador, ¿no? Que es una sensación de pérdida de un padre, ¿no? De alguien que te protege. Ayer cuando García Cuerva decía, hemos perdido al papá de todos, digo, más allá de la cuestión grietista de nuestro país, siento un poco eso, ¿no? Siento que hay una cuestión como de desamparo, ¿no? Claro. Que hemos perdido a alguien que la tenía clara y que enfrentaba, ¿no? Sobre todo hoy con los conflictos que tenemos internacionales, ¿no? Con el panorama internacional tan caldeado como está, creo que hemos perdido a alguien que sabíamos que podíamos, en quien nos podíamos refugiar, ¿no?
y esa sensación de abandono y desamparo, en todo caso, que se convierta en esperanza, ¿no? Que hoy empecemos a aplicar su magisterio a nuestra vida, a nuestro contexto, a nuestra realidad cotidiana, que no nos gane el desamparo y que empecemos a partir de ahora a aplicar todo aquello que Francisco enseñó. Agustín, te saluda otro Agustín acá en la mesa con Adri. Adri se está recuperando del Espíritu Santo. No, estoy acá tranquilo, pero ya está. Tuve un momento donde aproveché, mojé el pancito en la salsa de Podestá y me comí. Qué rico que está y arrancaste. Sí, claro. Sí. Bueno, pero es tan interesante lo que venís repasando, ¿no? Sobre todo históricamente, que yo te quiero preguntar, Agustín, primero eso, ¿no? ¿Qué pasó en los 200 años anteriores a Francisco, que vos decías muy bien, ¿no? Que él vuelve a marcar el origen un poco, ¿no? de la iglesia, del evangelio. ¿Y qué crees que va a pasar ahora, ¿no? Porque ese es el otro debate que estamos todavía con el luto de Francisco, pero se nos viene encima. Ayer lo hablamos, ¿no? La película Cónclave se está por desarrollar próximamente. Y el que vendrá, no sabemos aún, pero ¿será extensivo a todas estas ideas de Francisco? ¿Vos crees, Agustín, que se puede volver a lo anterior, a esos 200 años? Bueno, la segunda es la más difícil, te contesto primero la primera. Bueno, sí, la Iglesia desde la modernidad, que empieza un proceso de repliegue, digamos, no me quiero poner en demasiado, pero la Iglesia en el mundo moderno no encuentra su lugar, pierde un poco esa hegemonía que tenía en la Edad Media y comienzos de la modernidad, y con los conflictos sociales, la revolución industrial, el liberalismo, el comunismo, además, la Iglesia pierde aquella hegemonía que tenía antes y le cuesta entrar en diálogo, ¿no? Hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia, sobre todo la Iglesia institución jerárquica, eclesiástica, le cuesta volver a ser luz en el mundo, ¿no? En buena medida la doctrina social de la Iglesia acompañó esos procesos, sobre todo de la clase obrera, ¿no? Ahí sí estuvo muy metida, pero después en la relación con los países es como que le cuesta entrar, ¿no? Por eso el Concilio Vaticano II, a mediados del siglo pasado, fue como un faro de luz, porque le volvió a decir, la Iglesia volvió a reflexionar y decir, pará, nuestro lugar está fuera de la Iglesia, ¿no? O sea, claro, no esperemos a que nos vengan a buscar, nuestro lugar está fuera. Y Francisco crece mientras iba desarrollándose para ser sacerdote, jesuita y demás, conoce justo ahí al Vaticano II y Pablo VI, ¿no? Porque se dan en ese entonces, en ese momento. Y ese es ciertamente su gran luz, ¿no? O sea, su gran formación, si uno quiere entender siempre a Francisco, vaya a estudiar a Pablo VI, porque ahí muchas de las cuestiones de lo que fue Pablo VI, Francisco las repitió, las sostuvo, creo que fue el Papa que más cita en su magisterio, en gestos y palabras, ¿no? No solo en palabras, también en gestos. Entonces, esta idea del salir, ¿no? De que la Iglesia tiene que estar en la calle, de que, como decía Francisco, los pastores tienen que oler a pueblo y a calle, ¿no? No solo pastores con olor a oveja, ¿no? Sino pastores que estén verdaderamente metidos en los problemas del mundo. Ahora, creo, mirando para adelante, claro, creo que el que viene la tiene difícil, digamos. La tiene un poco complicada, pero esto es ya futurología, por lo que puedo ver. O sea, me parece que el próximo Papa le quedó un poco la vara alta, digamos, sea a favor o en contra, sea detractor o continuador, le quedó la vara alta. Dios quiera me equivoque y el Espíritu Santo nos mande un Francisco II, ¿no? Dios quiera, rezo por eso, pero sí, hay que meterse en los zapatos al próximo Papa, Pero si es por el lado del Tano, ¿no? Que el Francisco lo quería mucho al Tano, que posiblemente, ¿no? Pueda tener un poco de continuidad. Ahora no me acuerdo el apellido. Digo, sí, yo no entro en los papables y esto porque en general fracasan los... Sí, en general bueno, no digamos nada. Te mando un abrazo, Agustín querido, gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Agustín Podestá, magíster en Teología de la Universidad del Salvador, con especialización en Historia de la Iglesia. Hola, estoy hablando desde Bariloche. Hablo Osvaldo de Villalugano. Marta desde la ciudad de San Juan. Hablo Eduardo de Santiago del Estero. Donde